a todos de nuevo. Esta es la última reunión científica del capítulo Córdoba de la Sociedad Argentina de Diabetes. Queríamos cerrar el año conversando un poco con pacientes. Tenemos dos voces para escuchar hoy, que es Yamila Balat y Camila Cortés, que desde la perspectiva del paciente nos van a contar un poco cómo ha sido la experiencia de vivir con diabetes durante varios años y bueno, los desafíos que ha significado, digamos, el tratamiento. La idea es que ellas, bueno, se presenten, cuenten un poco cómo ha sido su historia desde el momento del diagnóstico, la experiencia que ha significado, digamos, el diagnóstico y empezar el tratamiento de la diabetes y, bueno, los desafíos y los anhelos que tienen en relación con llevar adelante, digamos, esta enfermedad. Así que bueno, Yamila, si querés contarnos un poquito, bueno, presentarte, a qué te dedicas, a qué edad fue tu diagnóstico, cómo fue, quiénes te acompañaron en ese momento. Bien, perfecto. Bueno, hola a todos y gracias por convocarme. Bueno, mi nombre es Yamila Balat, tengo 30 años, soy odontóloga, soy profe también en la Universidad Católica de Córdoba y hace 20 años tengo diabetes. El diagnóstico me lo dieron a los 9 años. Mi pediatra todos los años me pedía análisis de rutina. Y llamó la atención a mi mamá que había empezado a bajar muchísimo de peso, tomaba muchísimo líquido, comer no comía tanto. Y hay algo muy, muy, muy puntual que me lo acuerdo como si hubiera sido ayer, que hay algo que me llamó la atención a mí, que una noche me hice pis en la cama. A los 9 años eso es un poco raro. Y ahí, bueno, fuimos al doctor, me pidieron los análisis del año, porque esto fue en mayo, y me acuerdo muy bien ese día, me hacen los análisis, estaba en ayunas, por supuesto, y tenía una necesidad de tomar toda el agua del mundo, tenía muchísima sed, y fuimos a desayunar con mi mamá y me tomé un vaso de jugo de naranja que no les puedo explicar. Pasaron unas horas y recibimos el llamado del laboratorio de que había un resultado que había salido elevado y que ya se habían contactado con el pediatra y me estaban esperando en la clínica Reina Fabiola para internarme. Así, todo rapidísimo. Eh, También recuerdo muy bien ese momento, estar en la cocina de la casa de mi mamá, parada, sin entender nada, mi mamá también sin entender nada, y me dijo, Yami, vamos a la clínica porque te van a internar. Y yo dije, pero ¿por qué sí? A mí no me pasa nada, yo no tengo nada, yo me siento bien. Sí, sí, pero ya vamos a hablar. Bueno, del momento que llegué, me atendieron muy bien, pero imagínense que con 9 años, ¿qué habrá pasado por esa cabeza? Eh, me volvieron a repetir el laboratorio y efectivamente tuve una glucemia de 350. Nunca llegué a desmayarme en este tiempo, nunca, lo único eran esos síntomas, ¿sí? La poliuria, la polidipsia, súper presentes y la pérdida de peso. Eh, y ahí me dijeron de que yo tenía diabetes, me lo explicaron muy bien, yo lo entendí desde el primer momento y yo creo que justamente la educación hace que uno entienda y si uno entiende, hace caso, lleva adelante el tratamiento, comprende y obviamente me lo explicaron con palabras aptas para esos 9 años que tenía. Eh, y ahí vino la doctora, la diabetóloga, la doctora Rópolo, que fue mi primera diabetóloga. Y bueno, y por supuesto empecé con las aplicaciones de la insulina, que en ese momento me ponían con jeringa de tuberculina. Y yo dije, no, pero así va a ser siempre. Y bueno, y cada pinchazo lloraba un montón. Y bueno, fue dura esa parte, pero fui como aceptando de a poquito durante estos 21 días de internación.
Y practicaba con los muñecos, con los peluches, les practicaba ponerles la insulina. Y desde ahí empecé a tomar conciencia de que yo no tenía que comer azúcar, tenía que comer sano y me habían dicho que iba a tener una vida normal. Y así fue, nos dieron el alta ya como con, obviamente sabiendo, mi mamá me aplicaba la insulina, yo todavía no, pero sabíamos hacer los controles de glucemia, nos fuimos con con las insulinas. En ese momento yo usaba Insulatard y Novo Rapid. Costó muchísimo, muchísimo tener valores normales. Eh, la pasé bastante mal. Y ¿En qué grado estabas? recuerdo, Perdón que te interrumpa, estaba Cami, en cuarto grado, en en cuarto cuarto grado. grado. Sí, y me acuerdo que la indicación del equipo médico fue: no vuelvas al colegio, todavía no te incorpores, necesitas como estar una semana en tu casa, entender esta nueva vida que vas a llevar adelante. Bueno, hice caso, pero yo quería volver al colegio y necesitaba como volver con mis amigos y tener vida normal o lo más normal que se podía. Y volví al cole y me acuerdo que llevamos unas planillas de unos informes para comunicarle a las maestras de qué tenían que hacer en caso de una hiperglucemia, qué tenían que hacer en caso de una hipoglucemia sobre todo. Y mis compañeros la tenían clarísimo, sobre todo mi mejor amiga. Entonces ya sabía dónde tenía los caramelos o la coquita. Eh, Eso fue lindo, como que me sentí siempre muy contenida y entendiendo todo desde el primer momento. Yo creo que por eso hago hincapié en que la educación es lo más importante. Gracias, Yamila, por contar esta primera etapa, ¿no? Desde el diagnóstico. Camila, ¿estás por ahí? Vamos a ir haciéndolo así medio salteado para que cada una cuente su historia, ¿no? Sí, aquí estoy. Bueno, mi historia con la aparición de la diabetes en mi vida es diferente porque, bueno, yo tengo 34 años y me diagnostican la diabetes cuando yo tenía 1 año y medio de edad. Entonces, estas cuestiones del duelo por el diagnóstico, más familiares que han pasado en ese momento, no tengo recuerdo, he pasado, transitó mi vida toda mi vida casi, ¿no? Con diabetes. Lo que sí puedo aportar a esto es que he tenido una familia muy presente desde el momento, no solamente mi familia nuclear, que era mi mamá, mi papá y mis hermanos, sino también mi familia extensa, que también ayudaba en la comprensión, ¿no? de la enfermedad en ese momento. Estamos hablando de los 90, yo era bebé, tenía que hacer la pis para medirme la glucemia. Entonces, habían muchas cuestiones que también han ido pasando en mi familia y que han estado ayudados por el contexto, por el entorno, con una muy buena educación también diabetológica. eh, y esto, siempre han tenido como pata fundamental del tratamiento de la diabetes, que esto lo sostengo hasta hoy en día, gracias a mis papás, que es la motivación permanente, ¿sí? Nosotros, me acuerdo de Santiago del Estero, yo soy santiagueña, desde Santiago del Estero viajábamos a a hacerme los controles médicos. em, y en el medio, ¿no? Siendo una niña que ha estructurado su vida de una manera, ¿no? No conozco otra vida, no conozco el antes del diagnóstico, eh, pero ellos han ayudado o han acompañado muchísimo en esto, en poder transitarlo como una parte más de mi vida, ¿sí? Como un estilo de vida, siempre ha sido esa, esa, nada, esa leitmotiv, ¿no? Esa manera de educarme, siempre ha sido el estilo de vida,
para tener una vida lo más saludable posible y equilibrada también, ¿no? En todos los aspectos. Bien. Me gusta esto que decís, Camila, de que no conociste, o sea, no hay una historia previa al diagnóstico de diabetes, o sea, no hay un recuerdo o algo, digamos, no hay un duelo respecto a eso. Quisiera saber cuándo fue el momento en donde vos decís, bueno, ahora, desde ahora me toca a mí, ¿no? Hasta ahora esto que decís, mi familia me ayudó, me acompañó, mi familia nuclear, mi familia extendida, me acompañaron, bueno, ahora me toca a mí, o sea, ahora es toda mi responsabilidad. ¿Te acordás de ese momento? O sea, desde ese momento yo me hago cargo de mis controles, de la aplicación de insulina, de todo esto. ¿Cuándo fue en tu caso, siendo que empezaste tan chica? Y en mi caso yo tengo una familia muy sobreprotectora, muy hermosa, pero muy sobreprotectora, y ha sido una lucha así por él. Imagínate el miedo de mi mamá en ese momento, me mandaban a la escuela, no había toda esta tecnología que hay hoy, ¿no? Y también yo una niña bastante rebelde, lo tengo que asumir, pero en ese momento... la confianza, ¿no? Construir la confianza en mí, o sea, construir la confianza en el vínculo ha sido algo que ha, que ha, que ha costado un montón, ¿sí? Es algo Tuviste que que quitarles el mando ahí, tuviste que quitarles el les he mando. tenido que quitar el mando tal cual y hasta el doc, mi doc, Ale Dain, que lo amo, me decía esto, ¿no? ¿Cuáles han sido tus desafíos más grandes de atravesar la enfermedad? Y uno de los desafíos más grandes, como construirme una persona adulta también, ¿no? También tiene que ver con esto, con la responsabilidad total del tratamiento. Lidiar con las obras sociales, prepararme para eso que en este caso estaban muy ocupados por mis papás. El traspaso de la responsabilidad ha sido algo que nos ha costado bastante como familia. Pero bueno, lo he logrado luchando un poco, pero no, yo creo que se entiende, ¿no? Justo hoy hablaba con mi mamá de esto, me decía ella, claro, Camila, yo estaba llena de temores, llenísima de temores, porque tampoco se conoce tanto de la enfermedad en ese momento donde a mí me diagnostican, era muy chiquitita, una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, el traspaso ha empezado a ser paulatinamente, a partir de que yo he empezado a tener más independencia, empezar a ir a la escuela, empezar a medirme la glucemia, empezar a, bueno, esto saber qué hay, qué se puede, qué no se puede, o en ese momento, ¿no? Era como más limitado el tratamiento, ahora estoy como, hay otra impronta, ¿no? Eh, bueno, hacer caso, confiar en lo que me decían y después la incorporación de la insulina, empezar a aplicarme sola la insulina. Ha sido como yo te podría decir, desde los chiquititas, desde los 8 años, a empezar a pensar en estas cuestiones y empezarme a aplicar con ayuda de mis papás la insulina. Que en ese momento yo he empezado con la porcina, entonces he pasado por muchos tratamientos. Bien. Se habla mucho por ahí, vieron, del tema de las limitaciones, ¿no? De que tiene el diagnóstico. Las limitaciones en la alimentación, las limitaciones a lo mejor en las actividades que puedo desarrollar. ¿Lo vieron como una limitación al diagnóstico en lo que podían hacer? Yo creo que al comienzo sí tuve miedo, pensé que no iba a poder seguir estudiando, que iba a ser de grande si yo tenía esto. Pero después me di cuenta que podía hacer de todo y más, porque me iba a estar cuidando, me iba a conocer mi cuerpo. Em, en todos estos años he ido a campamentos, a clases de cocina, participo en concursos de arte para niños con diabetes y todo eso también es como decir,
che, el otro está en la misma situación que yo y puede y estudia y se recibe, ¿y por qué yo no? A mí me pasó algo particularmente que yo le agradezco a la diabetes, porque no todo es malo, no todo es negativo. A mí me pasaba que antes yo me hacía los controles de glucemia capilares con el de dedo y me pasaba que, claro, cuando estaba dando clases o cuando estaba trabajando, yo me sentía con los síntomas de la hipoglucemia, rara, como que estaba pero no estaba. ¿Y qué hacía? Porque estaba trabajando, listo, me como un caramelo, después me mido, porque yo tengo que seguir, entonces, bueno, entonces me comía el caramelo y sentía como una tranquilidad, como que, bueno, listo, ya está así, seguramente se me estaba bajando. ¿Qué pasó? Después empezó a monitorearme con Freestyle, que me cambió la vida, y me pasó que estaba una vez por dar clases, y me empecé a sentir así, rara. Yo dije, no, no puede ser hipoglucemia esto. A ver, voy a comprobar, voy a corroborar si realmente estoy con hipoglucemia, porque yo vengo sintiendo esto y me como un caramelo. A ver, y tenía 125. Y yo dije, ah, no, esto no es hipoglucemia, esto se llama ansiedad. Por el momento, por el estrés, por los nervios del momento. Ah, no, o sea que esto no es hipoglucemia. Bueno. Y por ahí soy muy de rotular los síntomas o las cosas que me pasan y me di cuenta que no tenía nada que ver con la diabetes. Y ahora cada vez que me siento así ante una situación de estrés, digo, a ver, no, esto no es la diabetes, esto es ansiedad. Entonces voy a respirar, me voy a quedar tranquila, vuelvo a mi eje y la verdad es que me sirvió un montón. Así que puedo decir que no, limitaciones no, estudié, me recibí, me casé, estoy estudiando otra carrera. La verdad que no puedo decir que me limita, para nada. Bien, hablaste de algo muy importante, Yamila, que es el tema de, bueno, de los aportes de la tecnología, ¿no? Esta posibilidad de decir, bueno, frente a la limitación de tener que ir a buscar, digamos, un aparato para pincharte el dedo, hacer un control, nada, tener la posibilidad de tenerlo ahí en el teléfono o en un monitor, la visualización directa de un valor de glucemia que te ayuda a tomar una decisión. Me parece sumamente valioso eso que acabas de mencionar, ¿no? Eso no tiene precio. O sea, tener el celular y poder ver ahí, ah, bueno, no, me siento bien, me siento mal, es por esto, nos ayuda a estar mucho más controlados. Y siento que, como bien digo, yo me coloco insulina, no tengo bomba de insulina todavía, pero por cuestiones burocráticas de obra social. Eh, que creo que esa podemos tener en cuenta que es una de las limitaciones de por ahí de un buen tratamiento. Eh, Estas cuestiones administrativas que a nadie, ni a los pacientes, ni a los médicos les gusta, pero bueno, creo que es algo que todavía viene fallando, pero sí, a mí freestyle me cambió la vida, incluso mejoró un montón mi hemoglobina glicosilada. Excelente. Hablando de esto, Camila, también de que vos contaste que empezaste con la insulina porcina, o sea, tu primer tratamiento fue con una insulina que, bueno, que no era un análogo ni nada de las insulinas que conocemos ahora. ¿Cómo ha sido realmente el cambio, ¿no? El avance tecnológico en tu caso, siendo que comenzaste muy pequeña y, bueno, has ido pasando por todos los tratamientos, ¿no? Sí, recién Yamile mencionaba esto, ¿no? De las nuevas tecnologías, la verdad que para mí han sido un poder descansar. Yo tengo la bomba de insulina, eh, y a partir de este cambio de tratamiento he podido empezar a descansar de otra manera, sobre todo por las hipoglucemias nocturnas, que en algún momento, recién Yamila mencionaba la ansiedad, en algún momento creo que las limitaciones con la diabetes, en mi caso, han tenido que ver más con cuestiones de cansancio, de abrumación por la enfermedad y la tecnología me ha ayudado muchísimo en poder eh,
alivianar la carga del cuidado permanente. Entonces, he dejado de tener síntomas que en algún momento de mi vida yo creo que tiene que ver más con la adolescencia y eh, con los cambios hormonales, con un montón de otras cuestiones que van pasando en los cuerpitos de adolescentes. La incorporación del infusor de insulina y la medición continua de glucemia ha sido algo espectacular para mi vida. Me ha cambiado muchísimo la vida. eh, y siento mucho menos el peso o la carga permanente de nada, de tener que estar constantemente haciendo un registro interno. Yo soy, además de tener diabetes, soy psicóloga, entonces he trabajado mucho tiempo en terapia persona, en mi terapia propia, digamos, esta cuestión de un registro interno y el registro externo, ¿no? Nosotros los diabéticos lo que hacemos mucho es constantemente volver a nosotros mismos para medirnos, ¿no? Y seguir con la vida. Este registro permanente también genera un cansancio extra, ¿no? Porque además seguimos haciendo la vida cotidiana, seguimos trabajando, limpiando, alimentando, con tareas de cuidado, ¿sí? Y también las tareas de autocuidado. En mi caso, la incorporación de nuevas tecnologías creo que me ha hecho muy, muy bien. ¿Hace cuántos años que ya estás con tratamiento con una microinfusora? Em, y he empezado creo que a los 18 años con tratamiento de linfosar. 18, 19 por ahí. Bien, y Y bueno, por la, lo... ajá. Sí. No, no, decime, decime. Y la incorporación de la infusora de Medtronic ha sido algo muy bueno. La Bien. medición. Y Ujú. escuchaba por lo que decías de que de alguna manera te ha aportado flexibilidad, ¿no? En esto de, bueno, de reducir un poco lo que es la carga, ¿no? Del control, del cuidado y de la vida diaria, ¿no? Que empieza a ser como mucha, ¿no? Sí, totalmente. Sí, 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 mayor flexibilidad. Y sobre todo esto, bueno, también la flexibilidad tiene que ver como uno o una trate o una lleve el tratamiento, ¿no? Pero creo que lo importante es que te permite relajarte, ¿no? Algo tan esencial como poder dormir bien de noche. Es fundamental. Y me gustaría hablar que por ahí de algo que muchas veces se pone, digamos, ahí en discusión, que es la mirada del otro, ¿no? ¿En algún momento sintieron la mirada del otro en relación con, con la enfermedad? Em, Vuelvo a decir lo que dije al comienzo. Yo creo que cuando hay falta de información, la gente por ahí puede decir muchas cosas que al comienzo sí hieren o a uno lo hacen dudar de, no, pero ¿cómo? A mí me va a pasar lo mismo. Em, a mí me pasó algo al poquito tiempo que me dieron el alta, cuando me dieron el diagnóstico, que fue como una de las primeras salidas al mundo con diabetes, que fue ir a dar una vuelta con mi mamá al Patio Olmos, al shopping. Y me tocaba la hora de la insulina. Yo ya me colocaba la insulina sola, pasó poquito tiempo que aprendí a poder colocármela yo. Y bueno, dije, bueno, voy a ir al baño y me voy a colocar la insulina. Y bueno, y preparé todo y me puse, y cuando me estaba por inyectar, una señora me miró y dice, ¡ay! ¿Qué te estás poniendo? Y eso me paralizó. Y yo dije, así lo ve la gente, esto, ¿qué es lo que tengo? Fue muy raro, fue muy impactante. Y ahí me acuerdo que hablé con mi mamá, con la psicóloga, con la diabetóloga, y fue esto de falta información, la gente no sabe, y cuando no se sabe o se desconoce, se tiene miedo o rechazo. Así que bueno.
Creo que eso me marcó, pero a ver, no me lo olvido, pero me lo acuerdo con mucha gracia. Y siento que hoy me gusta hablar de mi diabetes. Por muchos años era como, bueno, no, listo, yo tengo diabetes, hago la mía, no hace falta que nadie se entere. Y no, hoy me gusta, quiero que la gente entienda qué significa, que se puede llevar una vida normal. Em, a ver, trato con mis alumnos en la facu de hacerlos conscientes de esto, de cómo tratar a una persona, porque antes de ser pacientes y antes de tener diabetes somos personas, lo más importante. Así que, bueno, creo que me parece que con educación eh, es lo más importante. Y por ahí hoy en día en los trabajos también siento que es importante. Conozco de muchas personas con diabetes que quieren evitar que otros se enteren porque van a pensar que, bueno, no sé, capaz que soy menos capaz o que me puede llegar a pasar algo, entonces no voy a ser tan eficiente como otro empleado. No, eso es totalmente mentira, no tiene que haber ni el miedo por parte del paciente, ni por parte del jefe, del empleador, de que vaya a suceder una situación así. Pero bueno, hoy cuento con el apoyo de toda mi familia, en los lugares donde trabajo, saben que tengo diabetes y me cuidan mucho porque me dicen, no, bueno, pero ¿por qué no dejas un ratito, te comes algo, te tenés que medir, te tenés que poner la insulina? Y por ahí digo, no, yo estoy bien, ya hice lo que tenía que hacer. Pero bueno, a uno le gusta, uno se siente cómodo, se siente tranquilo y bueno, eso es muy importante, la tranquilidad en nuestras vidas. Sí, bueno, de los lemas de la IDF de este año es justamente el bienestar laboral, o sea, generar las condiciones en los lugares de trabajo para que, bueno, la persona se sienta cómoda en relación a los cuidados de su salud, ¿no? Así que me parece sumamente valioso esto que contás. Eh, Camila, no sé cómo fue tu experiencia en esto, ¿no? De la mirada del otro y nada, de poder comunicar con tranquilidad por ahí. Los controles o los cuidados de salud que tenés que tener, ¿no? Sí, en mi caso ha habido como lo tengo desde toda la vida, ha habido una naturalización, ¿no? De la vivencia con diabetes o de mi experiencia de una hipoglucemia, una hiperglucemia. En ese caso, creo que el entorno es muy importante, cómo mira y cómo cuida el entorno. Em, Obviamente hay frases que vamos a escuchar siempre, ¿no? ¿Qué es eso que tienes en el brazo? O tienes la diabetes mala, por ejemplo, que muchas personas suelen hacer esto por desconocimiento. Eh, pero lo que además trabajo con pacientes, con adolescentes, sobre todo con diabetes en el consultorio, y mucho de lo que ven los adolescentes o lo que expresan en el consultorio es que hay una insatisfacción quizá con la imagen corporal a partir de lo que sucede con la diabetes, ¿no? Con el sensor, estas cuestiones de que se generan ciertos temores a mostrar el cuerpo, también propio de la adolescencia, ¿no? A mí en mi caso nunca me ha sucedido de tener alguna limitación en cuanto a inyectarme delante de la gente. Yo como he tenido una contención en los espacios donde he habitado, donde esto se lo tomaba de una manera más natural, ¿no? Sí, por ahí me preguntaban un poco más acerca de cómo eran mis vivencias y eso. Lo que sí ahora como adulta sí lo incorporo cuando en los espacios laborales, por ejemplo, con mi colega con la que trabajo, ella sabe lo que tiene, cómo tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer en el caso de una hipoglucemia, en el caso de una hiperglucemia, cuál sería la solución, digamos, para salir de esto.
Y con mis grupos de amistades también, con mis entornos significativos, trato de que ellos tengan herramientas básicas, eh, esto, comunicarles lo básico para que ellos puedan intervenir en alguna situación o sobre todo si ven alguna cuestión observacional en mí, que les diga, bueno, tengo que actuar, ¿no? Bien. Bueno, la verdad que hermosas palabras de las dos han podido transmitir, digamos, lo que ha sido la experiencia, ¿no? Desde el otro lado. Quería abrir el micrófono del resto de los colegas que nos acompañan hoy, si quieren hacer alguna pregunta o intercambiar algunas palabras también. Yo, si Em, puede ser. sí, Ah, Pao, ¿querés pues, preguntar vos? Bueno, gracias, Yamila y Camila, porque mm, creo que como médicos y como cualquier profesión que acompaña a personas con diabetes, aprendemos un montón de las cosas que ustedes nos puedan contar de sus vidas. Em, yo soy pediatra en el hospital con el equipo. eh, Muchas veces decimos cómo hacer para tener un superpoder y que los chicos cuando vengan al consultorio siempre se vayan con una sonrisa. Entonces, y con soluciones y mejor de lo que vinieron, porque viste que a veces uno lo toma como un examen a la consulta médica. Entonces, uno siempre intenta ver de qué manera se puede ir mejor de cómo haya llegado con soluciones y que sea buena la consulta. Entonces, se me ocurría cuando las escuchaba, yo creo que tener experiencia de vida en esto te ayuda también a entender más a las personas. Entonces, yo les quería preguntar si ustedes fueran especialistas en diabetes y atendieran a personas con diabetes, si fueran nosotros, ¿qué es lo que ustedes intentarían cubrir fuera de la glucemia y qué es lo que ustedes intentarían eh, acompañar o supervisar o lograr en la vida de esa persona fuera de lo que es el control glucémico, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes sería un éxito, un logro para sus pacientes y en qué ustedes se enfocarían en la consulta? bueno, yo creo que eh, hablar con cariño, con empatía, desde el más chiquito hasta el más grande siempre sirve y es lo que uno espera como paciente, ¿no? Em, Esto que decías vos de que tratan de lograr de que el niño se vaya contento de la consulta, qué desafío. Pero yo recuerdo que cuando a veces me iba de las consultas, me iba un poco como triste, como decir, bueno, pero todavía hay que hacer más. O, y, y recuerdo que ver cuando mi doctora me decía, Yami, pero vos sos mucho más que la diabetes. Esto no te va a impedir hacer nada. Y esto de por ahí de salir bueno, a ver, en ese momento llevaba la grilla con todas las glucemias anotadas en un cuadernito. Bueno, y me acuerdo que nos teníamos que tomar el tiempo de ver eso. Yo creo que salir un poco de ahí y empezar a escuchar más a los niños, de bajarnos a su nivel, o sea, de arrodillarnos, de ponernos a la misma altura y hablarles de igual a igual. Siento que eso ya es un cambio enorme. Y también, a ver, a los adultos, cuando vamos al doctor, que nos traten bien, que nos pregunten de cualquier otra cosa, uno va tranquilo y uno va contento, porque sé de casos que decir, uy, tengo que ir al doctor, seguro que me va a retar. ¿Por qué? No, 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 no. Sí. A ver, al paciente que no se siente comprendido, que no lo entienden, que no le dan una palabra de aliento, siento que es un paciente que no le va a importar, que va a tener miedo y cuando hay miedo, ¿qué hace uno? Corre, huye, deja, abandona el tratamiento. Así que yo creo que una palabra de aliento, una palabra dulce es lo que necesitamos.
Genial. Gracias, Yamila. Sí, No, yo totalmente. Ay, perdón. Sí, No, Cami. no, sí que te iba a decir si querías, Cami, decir algo y después te iba a decir Perdón, justamente eso, ¿qué te me he parecía? tenido que retirar un segundito. No he escuchado mucho la pregunta, pero a mí me parece fundamental como profesionales de la salud incorporar una mirada más integradora. Por ahí mucho lo que tiene la diabetes es esto, ¿no? El cuidado permanente. Nosotras sabemos cómo cuidar nuestra salud permanentemente en términos más biológicos, ¿no? Pero por ahí pasan estas cosas, como contaba Yamila hace rato, que eh, a- confundimos una ansiedad con una hipoglucemia, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con lo social y con lo psicológico que son muy importantes en el tratamiento. Y esto, preguntar a los pacientes en los otros aspectos de la vida es importante creo yo, para sostener una adherencia al tratamiento. Así es, Cami. No, sí, yo lo que quería aportar era esto, ¿no? Cuánto enriquece estos mensajes que ustedes nos dan. A mí me parece como que nos estimula a cómo tratar al paciente. A mí me pasa en el consultorio que yo atrás de mi silla tengo una frase en el que dice... la enfermedad solo llega para decirte que el camino de vida que llevas necesita un cambio. Entonces me preguntan siempre por la frase y yo siempre digo, no, a ver, es porque no es la muerte, esto es simplemente un cambio de vida, de acercamiento a nutrición, y esto que ustedes cuentan me ayuda a decir, bueno, che, cuando la puse al principio digo, es mi pensamiento, les caerá mal, que digo, porque creo que de ese estigma negativo que tiene la enfermedad, proviene esto de que no quiero que me vean con el sensor porque significa que soy enferma, que significa que no puedo, significa todo lo que vos ya me dijiste, yo pude hacer todo en mi vida, o sea, entonces, esto de que ustedes lo digan, a mí me refuerza en mi práctica diaria decir, bueno, estoy por el buen camino. Pienso esto, o sea, hay que darle este mensaje de que sí se puede, de que no es terrible, de que la tecnología viene a darle herramientas enormes y qué es usar un dispositivo, yo les digo en el consultorio, como el que usa anteojo, como el que usa audífonos, como el que usa, todos tenemos algo, plantillas para los pies, de perfectos no somos ninguno, todos usamos algún dispositivo para algo. Así que entonces, porque anteojos usamos casi todos, entonces digo, ¿por qué el anteojo sí y el sensor para la glucosa no? Los ojos pueden fallar, pero el páncreas no. Entonces, los órganos todos pueden fallar. Hasta el cerebro, ¿viste? Cuando no quieren ir al psicólogo, que le digo, el cerebro es un órgano que se expresa con pensamientos. Entonces, si el pensamiento es negativo, está enfermo el cerebro también. No es un órgano el cerebro, no se puede enfermar. Entonces, está bueno esto que ustedes cuentan, porque a mí me sirve para decir, bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer? Es muy, muy importante. Así que les agradezco un montón. Gracias, Pau, por tu comentario. Marcos, ahí levantaste la mano, querías hacer una pregunta. Sí, no, me encantó cuando empezaron las dos, dijeron que la diabetes me ayudó a conocerme, a cuidarme, a entenderme. Eh, qué fuerte eso, porque realmente el que no es diabético, dice, entonces yo no me puedo, yo no me cuido entonces. Entonces, tener nosotros el permiso de no cuidarme me parece muy fuerte, que en realidad a usar la diabetes como la posibilidad o el sentido ya de yo me tengo que cuidar y no tengo otra cosa más que hacer, me chocó muy fuerte, me pegó como de entender que nosotros podemos hacer cualquier cosa y no es así. Nosotros en realidad tenemos que buscar hacer lo mismo que hacen ustedes desde el punto de vista de la salud, del cuidado, del descanso, de la alimentación. Oh, pero me pegó fuertísimo.
Perdón. Y la verdad que las felicito, chicas, porque no, todos los días lo veo yo y es fuerte. La verdad que las felicito que se den cuenta que no es que es un problema. En realidad, si lo das vuelta, es un enorme beneficio el decir, gracias a esto yo me cuido. Y los que no tienen el beneficio, que somos los que no tenemos la diabetes, no pueden cuidarse como lo hacemos nosotros. Eso realmente darle la vuelta y mirarle la otra cara a este beneficio que ustedes tienen que no lo tenemos nosotros. No sé, me surgió, lo siento y lo vi desde ese punto de vista. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, Marcos, por tus palabras. Ale, tenías levantada la mano. Bueno, yo también, obviamente, agradecerle a Cami. Si hay algo, también a Yamila, que unas genias las dos, como fueron compartiendo sus vivencias. Y yo pensaba mientras escuchaba a Camila, bueno, con Camila hemos llorado juntos, nos hemos reído, nos hemos bardeado, hemos pasado por todas nuestras etapas y la disfrutamos. Ahora esta etapa de su adultez la disfruto mucho. eh, Le mando pacientes, interactuamos, nos comentamos cosas, entonces disfruto mucho esta Cami adulta hoy, en donde tenemos una conversación ya completamente horizontal y ella me plantea, ¿qué te parece si hacemos esto? Y yo le planteo cosas similares. Bueno, esto ha llevado a una construcción de una relación. Y eso es lo que me parece interesante, ¿no? Esto de construir relaciones con nuestros pacientes que primero son pacientes y luego se convierten en coequiper de esto, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Y ahora Cami se ha convertido en una colega del equipo de salud, lo cual disfruto un montón sus puntos de vista. Pero bueno, para esto hemos tenido toda una historia previa y eso es lo interesante. Me parece sumamente copado lograr todo esto. Y yo te agradezco, Cami, el poder haber aprendido con vos y de vos en todos estos años, ¿no? Porque uno participa, vos contabas desde chica, y yo me acuerdo todo, tu ida a Puebla, tu vuelta de Puebla, tus posgrados, tu mamá contándome una cosa y que te pregunte yo otra, y cuando vos no tenías ganas de contarme, bueno, nada, todas esas cosas que hicieron de que uno, bueno, pueda ir creciendo junto al paciente, ¿no? Y empezar a aprender cómo manejar cada una de las situaciones. Así que te agradezco muchísimo el ocupar ese lugar en tu vida y el que me hayas permitido también crecer junto a vos. Gracias, Doc. Creo que algo también que motiva muchísimo, Doc, es la alianza y el buen vínculo entre el paciente ¿no? Y su médico es algo fundamental y se da este aprendizaje que yo he aprendido muchísimo de vos, así que muchas gracias, Doc. Te mando un abrazote. Un beso Bueno, grandote. Bueno, gracias, gracias a las dos, gracias a todos los colegas que compartieron, digamos, esta experiencia, esta idea que surgió de nada, de un intercambio. Y yo creo que han surgido un montón de palabras, de conceptos. El primero que me surge es este nuevo concepto de, bueno, la persona que vive con diabetes, ¿no? Como algo más que está ahí, que es una condición, pero que no me define, ¿no? Y la centralidad que tiene por ahí lo social, lo psicológico, el resto de las cuestiones donde por ahí Yamila contaba, bueno, no es hipoglucemia, es ansiedad. No es solamente la diabetes todo lo que me atraviesa, ¿no? Es una condición más. Hay un montón de aspectos de la vida de las personas que no pasan por una enfermedad, ¿no? Entonces, está bueno ese cambio de concepto de hablar de la persona, ¿no? Con diabetes, ¿no? Siquiera paciente, persona con diabetes, ¿no? Y bueno, hay un montón de palabras que fueron surgiendo, ¿no? En este vínculo entre la relación con los profesionales, con el equipo de salud, esto de cooperación, de alianza, palabras que me parecen que tienen un peso enorme
y que ayudan, ¿no? A poder, digamos, transitar una vida, porque es una vida, en el caso de la persona con diabetes es una vida, transitar una vida y de la mejor manera posible. Y el profesional de salud es alguien que acompaña, ¿no? En ese proceso. Está bueno conversarlo, verlo desde la otra mirada y hacer alianzas, ¿no? Vincularnos, relacionarnos y utilizar esto de las redes sociales que han venido a visibilizar un montón de cuestiones que antes a lo mejor permanecían en el interior de la familia, de la casa, y bueno, no atravesaban para el otro lado y no le llegaban a la persona que le tenían que llegar. Me parece que son espacios que sirven para transmitir experiencias, comunicar el trabajo que hace uno, que hacemos los colegas, cómo trabajamos, cómo nos vinculamos con los pacientes y que lo vea el niño a lo mejor que está del otro lado o el adulto que está queriendo hacerse cargo de a lo mejor de un diagnóstico y bueno, escuchar la palabra de ustedes dos me parece que es sumamente valioso. Así que más que agradecida y abrazo fuerte a este equipo y bueno, un gusto haberlas escuchado. Ale, tenés la mano levantada, ¿querías decir algo más? No, no, la No, bajé, la bajé. De mi parte, muchísimas gracias también a Cami y a Yamila por compartir con todos nosotros y a todos los médicos que se han unido en esta última reunión. Gracias, María, una idea hermosa. bueno, un abrazo grande y bueno, vamos a subirla, obviamente, vamos a tratar de sacar pequeños fragmentos de todo esto para replicar el mensaje. Así que gracias, Yamil y Camila. Muchas gracias a ustedes, sus palabras. Lo que dijo Marcos me emocionó un montón. Pero bueno, yo creo que como paciente les pido eso, que la emocionalidad siempre esté presente porque es lo que nos hace humanos. Gracias. Gracias, Yami. Muchas gracias por invitarnos. Me imagino que Yamila y yo tenemos concordamos en esto de que es una condición de vida que tiene sus altibajos, que tiene sus idas y vueltas, que limitan algunas cuestiones, pero no nos corta las alas. Entonces, a mí, por mi parte, me encanta participar de estos espacios para contar un poco de cómo se siente la experiencia, ¿no? De la vida cotidiana viviendo esto y está buenísimo que lo puedan fomentar. Muchas gracias por eso. Bueno, entonces damos por concluida la última reunión del año que ha sido más que grata y nos ha tocado un poco las emociones a todos. Así que hermosa manera de terminar el año. Un gusto compartido con todos. Gracias, muchas gracias. 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 Chau, Muchas chau. gracias. Saludos a todos. Adiós. Haciendo. A ver.